mente de todos. Entonces, recordar que el síndrome de Cushing es una enfermedad rara, es una enfermedad poco frecuente. Esta es resultado de un exceso de glucocorticoides, ya sea de origen endógeno o de origen exógeno. Y pues ya sabemos que el exógeno son aquellos casos resultados de una administración prolongada de corticoides. Este es el más común. Hoy vamos a hablar del síndrome de Cushing endógeno. Tener en cuenta que un paciente con síndrome de Cushing va a presentar una serie de signos y síntomas clásicos como son cara de luna llena, estrías, obesidad, aumento de peso e hipertensión. Dado que estos síntomas son muy comunes en nuestra población, entonces el diagnóstico de un síndrome de Cushing no siempre es fácil, antes puede llegar a ser complicado y más aún si no lo sospechamos. ¿Por qué? Porque en nuestra población pues encontramos mucha gente hipertensa y con obesidad. De manera que es bien importante tener en cuenta que el diagnóstico oportuno de estos pacientes va a mejorar su calidad de vida y por lo tanto va a mejorar el pronóstico de vida de estos pacientes. Un poco de embriología rápidamente, pues mencionarles, ya sabemos que la glándula suprarrenal, la glándula suprarrenal tiene doble origen embriológico. Entonces tenemos la corteza que viene del mesodermo intermedio y tenemos lo que es la médula, que parte de células de la cresta neural que se originan en la aorta dorsal proximal. La diferenciación morfofuncional de las glándulas suprarrenales se da alrededor de los 28 a 30 días de gestación y esto es promovido por el factor esteroidogénico tipo 1, que sabemos es bien importante, sobre todo a la hora que funciona como marcador tumoral en algunos tumores neuroendocrinos. Digamos que ese es otro tema bastante grande. A nivel, digamos que a nivel embrionario, entonces las glándulas suprarrenales tienen tres zonas. Una que es la zona definitiva, una zona transicional y una zona fetal, que es bastante importante dado que ella es la que se encarga de sintetizar dihidroepiandrosterona, que es el principal precursor para síntesis de estrógenos por la placenta en el embarazo. Eso es bien importante digamos, de la parte embriológica de las glándulas suprarrenales. Con respecto a la anatomía, recordar que las glándulas suprarrenales son órganos muy bien perfundidos. Estas están irrigadas por la arteria suprarrenal superior, que es rama de la arteria frénica inferior, también por la arteria suprarrenal media, rama de la aorta abdominal y digamos que la otra parte de su irrigación por parte de la arteria suprarrenal inferior, que es rama de la arteria renal. Con respecto al drenaje venoso, este va a ir hacia la vena cava inferior y hacia la vena frénica inferior izquierda. Con respecto a su inervación, aquí es importante mencionar que las glándulas suprarrenales funcionan como ganglios presinápticos y eso es algo que contribuye a que su principal función sea pues regular la respuesta ante el estrés a través de la síntesis de corticosteroides y catecolaminas, de manera que la inervación de las glándulas suprarrenales vienen del sistema nervioso simpático, particularmente del plejo celíaco y de los nervios esplácnicos abdominopélvicos. Aquí en la parte derecha de la lámina, entonces, es básicamente lo que es la histología, que también es una parte bien importante en la fisiología de la glándula suprarrenal. Entonces, recordar que las glándulas suprarrenales tienen dos zonas, una que es la corteza y otra que es la médula. Con respecto a la corteza, entonces tenemos en primer lugar lo que es la zona glomerular o glomerulosa, que es la que se encarga de la producción de mineralocorticoides, principalmente aldosterona. Luego viene la región fascicular o fasciculata, está muy importante en la charla de hoy porque esta es la zona en la cual se van a producir glucocorticoides, principalmente cortisol y la cortisona. Esto pues gracias al estímulo que viene a dar la ACTH. Luego encontramos lo que es la zona reticular, que se encarga de la producción de esteroides sexuales, principalmente testosterona, dihidrotestosterona, androstenodiona, y la que ya mencionamos que se liberaba, pero en el periodo fetal, la dihidroepiandrosterona. Luego tenemos lo que es la médula, que es en la que se va a producir las catecolaminas, principalmente adrenalina y noradrenalina. Todo esto para hacer mención y traer a colación
lo que conocemos como eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Entonces recordemos que a nivel hipotalámico, específicamente en el núcleo paraventricular del hipotálamo, ante la influencia de estrés o por el ciclo sueño-vigilia, vamos a producir CRH o hormona liberadora de corticotropina. Esta va a ir a la hipófisis anterior o adenohipófisis o neurohipófisis, perdón, y vamos a hacer que a nivel de la hipófisis se libere ACTH, que es la misma corticotropina. Esta ACTH es la que va a ir directamente a la zona fascicular y va a estimular la síntesis de glucocorticoides, que como ya mencioné anteriormente, cortisona y cortisol. ¿Qué va a hacer este cortisol? Entonces, este cortisol tiene una serie de funciones a nivel del metabolismo, como son la proteólisis, estimulación de la gluconeogénesis, inhibición de la utilización de la glucosa, es decir, metabolismo de los carbohidratos, también va a favorecer la lipólisis, también nos va a suprimir el sistema inmune, pues de manera que el cortisol tiene una serie de funciones bastante importantes a nivel del organismo y muchos de esto es lo que resulta en lo que conocemos como un síndrome de Cushing. Ya por el lado de la zona glomerular, entonces tenemos que se produce lo que es mineralocorticoides, principalmente aldosterona. Ya sabemos que ella va a actuar a nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector para intervenir en lo que es el equilibrio del sodio y el potasio. Básicamente va a hacer que se incremente el volumen sanguíneo y la tensión arterial y de igual manera regular el equilibrio de estos electrolitos en sangre. Por parte de la zona reticular, pues aquí básicamente se van a liberar lo que son los esteroides sexuales. Entonces, como ya mencioné, testosterona, dihidrotestosterona y todos estos, y ellos lo que se van a encargar es, digamos que favorecer el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Por el lado de la médula, entonces, ante situaciones de estrés, vamos a producir catecolaminas, ya mencionamos adrenalina y noradrenalina, esto en una relación de 4:1, principalmente adrenalina. Ellas pues se van a encargar de incrementar el índice metabólico, incrementar la frecuencia respiratoria, incrementar el estado de alerta mental, vasodilatación y aumentar el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Digamos que esto es algo que conocemos muy bien. Esta lámina básicamente para mostrar, digamos, que el cortisol es una hormona esteroidea, parte del colesterol, y tras una serie de procesos enzimáticos, tenemos lo que es la molécula de cortisol, un paso bien importante. Tenemos la enzima CYP11 beta 1. Ya vamos a mencionar porque de pronto esta puede ser importante en la charla del día de hoy. Entonces, entrando un poco en materia, lo que es síndrome de Cushing, recordar nuevamente, debemos siempre tener en cuenta que hay dos tipos de síndrome de Cushing, uno endógeno y uno exógeno. Endógeno, el que vamos a hablar el día de hoy, que es resultado de una producción endógena de glucocorticoides, ya sea por una tumoración a nivel central o de pronto una masa ya a nivel de las glándulas suprarrenales, y el exógeno, como ya mencioné previamente, aquel que es resultado de una administración prolongada o excesiva de corticoides. Entonces el cortisol tiene una prevalencia mundial de 40 a 60 casos por millón de habitantes. Con respecto al número de casos nuevos o incidencia, tenemos que esta va entre 0.7 y 2.4 casos por cada millón de habitantes al año. Tiene una relación, digamos que es más frecuente en las mujeres. Hay autores que nos mencionan que una relación de 2:1, otros de 3:1, otros son incluso un poco más avesados y dicen que una relación de mujer-hombre 8:1. Aquí es importante mencionar que la causa más común de síndrome de Cushing es un adenoma hipofisiario en cerca del 80% de todos los casos, dentro del cual causa más como si un adenoma hipofisiario entre un 15 y 20% corresponde a tumores independientes de la producción de ACTH y otros que son más raros. Aquí podemos encontrar de pronto, digamos, cánceres, tumores neuroendocrinos, etcétera. Es importante mencionar que dado que estos pacientes tienen tantas comorbilidades, tantas morbilidades asociadas, tienen una mayor
mortalidad con respecto a la población general, que a veces puede llegar a ser 3 veces superior que la población normal. En Colombia no tenemos datos, digamos que oficiales. Hay estudios de unos autores de Medellín, hay otros estudios de otros doctores en Cali, y lo que concluyen es que los datos en Colombia son muy similares a los que nos presentan a nivel mundial. Hay una clasificación del síndrome de Cushing, entonces tenemos el síndrome de Cushing que es ACTH independiente y el Cushing que es ACTH dependiente. Digamos que estos valores pueden oscilar entre un 70 y un 80%. Ya cuando hablamos de un ACTH dependiente de ACTH, lo más común, que podemos encontrar en cerca de un 66%, incluso más, es el que se causa por un adenoma de la hipófisis, y esto es lo que conocemos como enfermedad de Cushing. Ya si nos enfrentamos a un tumor, a un síndrome de Cushing que es dependiente de ACTH, en el cual hay producción ectópica de ACTH, esto corresponde a un 5% de todos los casos de síndrome de Cushing. Y ya cuando hablamos de un síndrome de Cushing ACTH independiente, que este valor puede llegar a ser hasta un 20%, digamos que hay autores que lo ponen un poco más bajo, entonces ya tenemos que pensar en tumores adrenales, sea un tumor benigno, carcinoma adrenocortical, que esto es bastante raro, también entra dentro de una enfermedad huérfana incluso, y por el lado de otras causas adrenales distintas a un tumor, entonces también aquí podemos hacer mención de lo que son otra serie de tumores neuroendocrinos, que es un tema bastante extenso. ¿Cuál es la presentación típica? ¿Cuál es la presentación clásica de un síndrome de Cushing? Entonces tenemos en primer lugar ese paciente obeso, obesidad central, con extremidades delgadas, que vamos a encontrar que también va a tener cara de luna llena, rubicundez facial, jiba de búfalo, y estas estrías, las estrías violáceas grandes, anchas, que son bastante características de un paciente con síndrome de Cushing. Estas estrías pues generalmente las vamos a encontrar en región abdominal, pero puede que también las veamos a nivel de los brazos, generalmente la región axilar, haciendo más énfasis en los signos y síntomas que encontramos en un paciente con síndrome de Cushing. Entonces esto ya, digamos, de lo más frecuente a lo menos poco frecuente. Entonces vemos que que más o menos un 90% de los pacientes van a encontrar plétora facial, cara de luna llena, disminución de la libido. En un 100% de todos los pacientes vamos a encontrar obesidad y ganancia de peso. Esto también, pues, en los niños, cerca de un 80% de los pacientes, ya cuando hablamos de las mujeres, van a presentar irregularidad menstrual. Estos pacientes también tienen mayor riesgo de osteoporosis. Por eso es común o no es infrecuente encontrar que estos pacientes presentan osteopenia o fracturas patológicas. Con respecto a intolerancia a la glucosa, podemos encontrarla en un 60% de los casos. Vemos que la hipertensión, el hirsutismo, también nos encontramos en una gran cantidad de pacientes con síndrome de Cushing, piel delgada, piel frágiles. Ya podemos encontrar también síntomas psiquiátricos, que podemos verlos en un 70% de los pacientes, en donde lo más común va a ser acentuación de desórdenes previos si el paciente lo tiene, disminución de la capacidad cognitiva, insomnio. Aquí es importante mencionar que este insomnio puede ser de conciliación, del despertar, de mantenimiento. Ya sabemos que una de las funciones del cortisol es suprimir el sistema inmune. Por lo tanto, estos pacientes con síndrome de Cushing que tienen un hipercortisolismo patológico van a tener un aumento en la incidencia de infecciones, también van a tener un aumento en la incidencia de eventos trombóticos, un aumento en la incidencia de infarto agudo del miocardio. Y a nivel reproductivo, ya mencioné que estos pacientes van a presentar disminución de la libido, infertilidad, sobre todo en mujeres, e hipogonadismo. Entonces, tenemos aquí un paciente en el cual vamos a encontrar niveles de cortisol elevados. Sin embargo,
hay una serie de situaciones, una serie de casos en los que también podemos encontrar hipercortisolismo y no debemos asociarlo a patología o a síndrome de Cushing. Entonces, esta charla me recuerda al doctor William Rojas porque una vez nos dio una charla de esto. Entonces, ¿cuándo vamos a encontrar un hipercortisolismo no patológico? Entonces, embarazadas, pacientes con dolor, con dolores agudos, diabetes mellitus no controlada, pacientes con apnea del sueño, alcoholismo principalmente, cuando un paciente está ante un estado de abstinencia, situaciones de estrés, como ya todos lo sabemos, obesidad extrema o pacientes, bueno, individuos que presenten o que hayan tenido una sesión de ejercicio intenso, es normal encontrar unos niveles de cortisol elevados. Una vez tenemos una probabilidad pretest de un paciente, o de una vez tenemos la sospecha de que un paciente tiene síndrome de Cushing basado en la clínica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces tenemos que documentar la existencia de hipercortisolismo mediante algunos laboratorios, que ya vamos a hablar un poco de ellos, y luego determinar la etiología, determinar el por qué digamos que los niveles de cortisol están elevados. Antes de hablar de las pruebas, siempre me gusta recordar que el cortisol tiene, digamos que un metabolismo, y lo primero de mencionar es que el cortisol, digamos que del 100% del cortisol que nosotros tenemos en nuestro organismo, un 80%, aquí en esta lámina aparece 90%, pero más o menos un 80% está unido a una proteína que es la transcortina. Más o menos el 15%, estamos hablando de un 80% que va unido a la transcortina. Un 15% restante va unido a albúmina, y ese 5% que nos está sobrando es el cortisol activo. Este es el cortisol que nosotros vamos a medir para decir que un paciente tiene hipercortisolismo y, bueno, posteriormente un síndrome de Cushing. Entonces, recordar que el cortisol tiene un pico, digamos que el cortisol tiene un ciclo circadiano en el cual el pico es alrededor de las 8 de la mañana y también vamos a encontrar un valor mínimo que es más o menos a las 11 de la noche, a las 12 de la noche. Entonces, a la hora de tomar, digamos, las pruebas que nos van a determinar la hipercortisolemia, es importante tener en cuenta todas estas cuestiones que yo le estoy mencionando. ¿Cuáles son las pruebas? Pues que tenemos acá para decir que un paciente, para detectar un hipercortisolismo en un paciente. Entonces tenemos en primer lugar cortisol libre en orina. Este es en 24 horas. Entonces digamos que los criterios varían, y de eso es lo que hace que varíe tanto la sensibilidad como la especificidad, que en todas las pruebas alcanza a ser, digamos, que estas pruebas alcanzan a tener una muy buena utilidad diagnóstica, ¿sí? Con respecto al cortisol libre en orina, entonces este tiene una sensibilidad que alcanza a llegar a un 98%, especificidad también alcanza a llegar a un 98%, y aquí es importante mencionar que pueden existir una serie de distractores o de situaciones que nos sesguen estos resultados. Entonces, una recolección inadecuada, un paciente con alto consumo de líquidos, pacientes que tengan falla renal, de pronto creatinina por encima de 1.5. Ya con respecto al cortisol salivar de las 11 de la noche, tengo entendido que es el que más usamos en nuestro medio, tiene una sensibilidad y una especificidad que alcanza a ser de un 100%. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta una serie de situaciones que nos pueden alterar el resultado de esta prueba. Entonces, de igual manera, recolección inadecuada, pacientes fumadores, pacientes que mastiquen tabaco, pacientes que hayan tenido un lavado agresivo de los dientes. ¿Por qué? Porque pueden contaminar la muestra con sangre. Ya con respecto al cortisol sérico de medianoche, entonces también alcanza a tener un buen rendimiento diagnóstico, y aquí es importante mencionar, esto aplica para todos los niveles de cortisol. Entonces, por ejemplo, un paciente que tengan su ciclo circadiano alterado, pacientes que no tengan un ciclo sueño-vigilia muy bien, es decir, pacientes que tengan muchos turnos nocturnos, pacientes que incluso vengan de viajes transatlánticos. El jet lag también afecta, digamos que los niveles de cortisol,
y cuando, digamos, lo recolectamos por una vía diferente a un catéter que ya esté previamente posicionado. Otra prueba que tenemos es el test de supresión con la dexametasona a dosis bajas, a dosis de 1 miligramo. También es una muy buena prueba diagnóstica. Sin embargo, esta puede verse alterada en pacientes con síndrome nefrótico, pacientes cirróticos o pacientes que tengan alteración del metabolismo de la dexametasona. Aquí es importante mencionar que nosotros en nuestro medio no tenemos sino tabletas de dexametasona por 0.75 miligramos. Entonces, lo que normalmente se le da a los pacientes es una dosis de 1.5 miligramos, que se prefiere, que hemos visto. Ya el doctor William nos ratificará esto, el cortisol salivar de las 11 de la noche, en el cual se le da a un paciente un hisopo para que medio lo mastique, lo unte de saliva y eso lo guarda en un recipiente, que es lo que va a analizar el laboratorio. Una vez lo sospechamos, una vez lo diagnosticamos que el paciente tiene un trastorno ya a nivel de endocrinológico mediante la medición de niveles de cortisol, tenemos que determinar la localización topográfica, la localización de lo que nos está causando este síndrome de Cushing, es decir, este hipercortisolismo. Entonces ya podemos hacer uso de tomografía o de resonancia magnética dependiendo, digamos, de cada tipo de paciente. Entonces esta lámina lo que nos muestra es que, por ejemplo, ante un paciente con diagnóstico de síndrome de Cushing, es decir, un paciente que ya sabemos que tiene niveles de ACTH y cortisol elevado, digamos que ya sabemos que este paciente tiene una producción autónoma de ACTH. Este paciente es un paciente que podemos o que debe ser llevado a cirugía transesfenoidal, pero también puede recibir tratamiento médico si las condiciones no los permiten, o de pronto mientras el paciente está en espera de otro procedimiento. Por ejemplo, ahorita en época de COVID, que se corrieron un montón de cirugías, que se dilataron, entonces por eso se nos presenta este otro escenario. Si ya, por ejemplo, hay persistencia de la enfermedad, entonces tenemos más posibilidades. Una es repetir cirugía, o también dar tratamiento médico, sea medio radioterapia complementaria o adrenalectomía. Mientras todo esto sucede, también tenemos, digamos, que la otra alternativa de dar tratamiento médico. Si a pesar de todo esto aún persiste la enfermedad o hay recurrencia de la enfermedad, entonces sí o sí hay indicación de tratamiento médico, y que puede complementarse nuevamente ya sea con cirugía y también radioterapia hipofisiaria. Estas son imágenes que nos hablan de un tumor. Esto es una resonancia en la cual nos está señalando un tumor hipofisiario. Si no estoy mal, era un paciente con tumor neuroendocrino, y acá estamos viendo un tumor gigante a nivel de la glándula suprarrenal. Esta lámina es básicamente para hacer mención, para, digamos que, mostrar el mecanismo de la síntesis de los corticoides en la glándula suprarrenal y el sitio en el cual van a actuar las diferentes opciones de tratamiento que tenemos en nuestro medio. Entonces, por ejemplo, vemos que a nivel de la 11-beta hidroxilasa, que es una enzima bien importante que hacía mención al inicio de la charla, entonces tenemos que aquí van a actuar medicamentos como son metirapona, mitotane, el etomidato, el ketoconazol. Vemos que, por ejemplo, a nivel de la 18-beta hidroxilasa tenemos metirapona, mitotane, ketoconazol, esto por el lado de la síntesis de aldosterona. De manera que en nuestro medio tenemos una serie, tenemos varias opciones terapéuticas para inhibir esta producción excesiva de corticoides, principalmente de cortisol. Vemos que, por ejemplo, el mitotane actúa de pronto a este nivel, lo mismo que el ketoconazol a nivel de la 17 alfa hidroxilasa. Ya específicamente de dónde actúan y cuáles son los principales fármacos que tenemos como inhibidor de la esteroidogénesis y que podemos usar en un síndrome de Cushing, tenemos en primer lugar la metirapona. ¿Sí? Recordar, la metirapona es el tratamiento de elección, el tratamiento,
digamos, la primera línea de tratamiento en un paciente en el cual se requiera un inhibidor de la esteroidogénesis. Entonces la metirapona actúa como inhibidor de la enzima CYP11 beta 1, CYP11 beta 2, CYP17A1, con una eficacia que digamos que alcanza a ser bien importante, y tenemos que tener en cuenta una serie de eventos adversos como son hipocalemia, hirsutismo, también reacciones gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea e hipertensión. Todo esto pues parte de lo que es la vía de síntesis del cortisol, por eso, de los corticoides. Por eso me parecía importante, digamos, que mencionarles el sitio de acción de cada medicamento, porque aquí es donde va a actuar para que no se produzcan hormonas, pero de aquí también parten lo que son las reacciones adversas. Tenemos el ketoconazol, también ampliamente usado en nuestro medio. Él va a inhibir la CYP17A1, CYP11A1 y la CYP11 beta 1. Tiene una eficacia que alcanza a ser superior a la metirapona. Sin embargo, con el ketoconazol es importante tener en cuenta que para lograr esta eficacia, que puede llegar a ser de un 88%, necesitamos dosis altas del medicamento. Entonces esto va a ser que de una manera bastante frecuente o no infrecuente, estos pacientes van a presentar disfunción hepática, elevación de las transaminasas. También con el ketoconazol hay, digamos que interacciones medicamentosas que no dejan de ser importantes, y también reacciones gastrointestinales. Es decir, que un paciente que esté bajo ketoconazol, que sí, de pronto es más barato, lo tenemos a la mano, más fácil de conseguir, pero es un paciente que vamos a tener que tenerlo, digamos que monitorizarlo más frecuentemente que, por ejemplo, con otras opciones de tratamiento. También tenemos el etomidato, ya sabemos que muy usado en anestesia, cuya reacción adversa más importante es la hipnosis. Tenemos el mitotane. El mitotane es un citotóxico utilizado para el manejo del carcinoma adrenocortical, es el tratamiento de primera línea. Este va a inhibir la CYP11A1, CYP11 beta 1 y CYP11 beta 2. Tiene una eficacia del más o menos el 70%, y con el mitotane es importante mencionar que, como muchos otros tratamientos indicados en cáncer, se van a presentar muchos síntomas, muchas reacciones adversas que son bastante serias y que muchas veces hacen que el paciente suspenda el tratamiento. Tenemos una molécula que es el osilodrostat. Este funciona muy parecido a la metirapona, alcanza a tener una eficacia superior a la metirapona y con reacciones adversas muy similares a la metirapona, como hirsutismo, cefalea, fatiga, hipocalemia y también las gastrointestinales. Y tenemos en último lugar el pasirriótide, es un análogo de la somatostatina, que digamos también se usa en nuestro medio. Sin embargo, con respecto al pasirriótide hay que tener en cuenta que este medicamento tiende a prolongar segmento QT. Una reacción adversa bien importante que se ha descrito con el uso del pasirriótide es la coleolitiasis, y es importante mencionar que este medicamento hace que los pacientes hagan hiperglicemia, digamos que altera el metabolismo de los azúcares, por lo tanto no se recomienda en pacientes diabéticos o con trastornos, digamos con trastornos del metabolismo de los carbohidratos. Esta te la había mencionado ahorita, que es lo que hay que hacer con un paciente que tiene síndrome de Cushing. Me confundí fue con esta. Tenemos varias opciones de tratamiento. Tenemos cirugía, tenemos terapia médica, tenemos radioterapia, y que en algunos casos, lo que mencionaba ahorita, en los cuales de pronto no tengamos la cirugía a la mano, entonces debemos siempre ayudarnos de terapia médica. Aquí en la lámina aparece como en la fase preoperatoria. Entonces, no olvidar que una vez sospechamos un paciente con síndrome de Cushing, lo sospechamos, lo diagnosticamos, determinamos cuál es la causa del hipercortisolismo en este paciente y damos un tratamiento a este paciente, ya sea médico, con cirugía.
no tenemos que olvidar el seguimiento que tenemos que dar a estos pacientes. ¿Por qué? Porque este es un seguimiento complejo. No tenemos que olvidar que estos pacientes presentan una serie de secuelas, de morbilidades asociadas al hipercortisolismo, y entonces es importante mencionar que todos estos pacientes requieren un seguimiento, un monitoreo que debe ser multidisciplinario, es decir, que incluya un neurocirujano en caso tal que el paciente haya sido operado, o ya sea si de pronto lo hace un otorrino, cirugía general en caso de pacientes en que se le haga adrenalectomía, endocrinólogo, obviamente, genetista, si esto se asocia a algún trastorno genético, de pronto casos más raros de síndrome de Li-Fraumeni o síndrome de Lynch o neoplasia endocrina múltiple, principalmente tipo 2, y digamos que bien importante de los internistas, a veces familiaristas. ¿Por qué? Porque normalmente el internista es el médico que identifica, el médico que primero aborda a este paciente, el médico que en primer lugar sospecha que se encuentra ante un paciente con un hipercortisolismo que puede resultar en un síndrome de Cushing. El seguimiento de estos pacientes lo que busca es confirmar la curación del estado del hipercortisolismo. Esto pues mediante cortisol salivar o mediante cortisol libre en orina en 24 horas, y nunca olvidar el perfil hormonal. Así pues, vamos a evaluar la posibilidad de persistencia o de recidiva a largo plazo. Por último, bueno, ya lo había mencionado, no olvidar las secuelas que se relacionan con esta patología, que básicamente es a nivel de hipertensión, trastorno del metabolismo de los azúcares y bueno, los que ustedes ya conocen. Este es un artículo publicado el año pasado en el European Journal of Endocrinology. Este nos habla básicamente sobre el manejo que debemos darle a pacientes con síndrome de Cushing en época de COVID-19. Básicamente nos dice que debemos, bueno, estos pacientes tienen que seguir las recomendaciones de aislamiento, todo esto, pero si por ejemplo tenemos un paciente al cual se le movió la cirugía, un paciente al cual se le dilató la cirugía, entonces podemos iniciar manejo médico, es decir, manejo con inhibidores de la esteroidogénesis, como ya mencioné anteriormente, metirapona, ¿sí? Y no olvidar que estos pacientes tienen un sistema inmune debilitado, ya sabemos por el cortisol, entonces pues puede que el COVID sea, digamos que la neumonía por COVID se comporte de una manera más agresiva en estos pacientes. Este es un panel internacional también del año pasado, que básicamente nos dice que el uso de inhibidores de la esteroidogénesis como metirapona y como ketoconazol disminuyen la necesidad de monitoreo bioquímico y riesgo de insuficiencia adrenal. Nuevamente nos recomiendan metirapona como primera opción porque, bueno, tiene un inicio de acción más rápido y requiere menos monitorización que, por ejemplo, el ketoconazol, que ya le mencioné como mencioné anteriormente, tiene mayor número de interacciones medicamentosas y como las dosis que se necesitan son más altas, entonces requiere un monitoreo más continuo orientado a la función hepática. Algo más reciente, eh, algo que algunos endocrinólogos ya en nuestro país están empezando a usar es, por ejemplo, lo que es la terapia combinada con metirapona y ketoconazol. Esto pues para el hipercortisolismo severo. Hay otros autores que mencionan metirapona con mitotane. Y aquí básicamente nos dicen que al usar metirapona junto con ketoconazol vamos a encontrar un sinergismo positivo, de manera que con dosis más bajas del usual podamos encontrar un muy buen efecto terapéutico. Y algo muy bueno es que los reacciones adversas que ya mencionamos, digamos que no van a presentarse de una manera tan frecuente que si usamos tanto metirapona como ketoconazol solo. Y en último lugar, ya para concluir, iniciamos con datos claves. Terminar
con datos claves que me parece a mí es como lo más importante, lo que más les va a servir de pronto a ustedes en la práctica clínica. Entonces, en primer lugar, el síndrome de Cushing endógeno es una enfermedad poco frecuente, es una enfermedad rara. Su diagnóstico no siempre es fácil. Y debemos, ¿por qué no es siempre el diagnóstico es fácil? Porque debemos sospecharlo en un paciente con obesidad, hipertenso y con estrías. Esto es algo bastante común en nuestro medio. ¿Cómo diagnosticamos un síndrome de Cushing? En primer lugar, debemos detectar niveles de cortisol elevados, ya sea con cortisol salivar a las 11 de la noche, a la medianoche, o con cortisol libre en orina a las 24 horas, teniendo en cuenta todas las situaciones que pueden alterar el resultado de estas pruebas. Y una vez tengamos unos niveles de cortisol elevados, debemos apoyarnos de toma de imágenes diagnósticas, ya sea resonancia magnética, TAC. Bueno, a esto hay que individualizarlo en cada paciente, porque podemos ir desde un paciente que presente un adenoma hipofisiario hiperfuncionante a, por ejemplo, un paciente que tenga un carcinoma adrenocortical. Entonces, esto varía de un paciente a otro. El tratamiento, ¿sí? El tratamiento en primer lugar va orientado a la resección del tumor. En los casos en donde exista un tumor, ya sabemos que es la causa más común. Y también debemos tener en cuenta, nunca olvidar que en nuestro medio tenemos, digamos que una amplia gama, digamos que un abanico de posibilidades de inhibidores de la esteroidogénesis, en el cual pues metirapona y ketoconazol han mostrado como buen rendimiento. Y también, bueno, esta está repetida y que una vez lo sospechamos, digamos, de una manera rápida, oportuna, vamos a tener un paciente que va a recibir un tratamiento apropiado también de manera oportuna. Y esto es, digamos que la clave, porque vamos a tratarlo, vamos a mejorar la morbilidad, vamos a mejorar la mortalidad de estos pacientes que, como ya mencionamos desde el inicio de la presentación, alcanza a ser hasta 3 veces, digamos que superior que la población en general. Y listo. Omar, muy buena charla, me parece pues muy concreta y muchas cosas que necesitamos saber. Profe William, no sé, queremos conocer qué nos quiere dar a conocer respecto al tema que dio Omar, recomendaciones, como para todos los Sí, asistentes. bueno, lo primero es, como dijo Omar, el diagnóstico es difícil. A nosotros particularmente, por ejemplo, en el hospital, se nos han pasado por ahí, yo creo que 2 pacientes que los mandamos para cirugía bariátrica por obesidad y el paciente tenía una enfermedad de Cushing, porque no tenían estrías, simplemente obesidad. Entonces, cuando uno encuentra un paciente con obesidad, con una diabetes de difícil manejo, ya sería la primera posibilidad de sospecha. Otra cosa, cuando tenemos la sospecha de hipercortisolismo, el proceso mental que tenemos o el esquema que nosotros tenemos como endocrinólogos para hacer el diagnóstico es primero confirmar que tenga hipercortisolismo. Entonces, a mí me llega, por ejemplo, paciente al consultorio con obesidad, les piden cortisol AM y PM y lo tienen elevado. Y ya dice descartar Cushing. Y lo primero que hay que descartar en estos pacientes es que estén tomando anticonceptivos orales. Entonces uno les pide un cortisol en orina de 24 horas y está normal. Entonces cortisol alto con cortisol en orina de 24 horas normal es automáticamente sinónimo de que tiene un aumento de la proteína transportadora y lo que estamos viendo es el exceso de cortisol sérico por un aumento de la proteína transportadora. Pero bueno, digamos que sí tienen el cortisol aumentado. Entonces uno dice, bueno, tiene hipercortisolismo. Lo siguiente que busca ¿es autónomo o no es autónomo? Entonces, antes de eso, perdón, entonces se incluiría el test con 1 miligramo de dexametasona. Y ese test de tomar el cortisol después de que el paciente a las 11 de la noche
se ha tomado un miligramo de dexametasona es verificar si hay condiciones funcionales o fisiológicas que le están produciendo el hipercortisolismo. Si definitivamente no suprime con un miligramo, dice, bueno, definitivamente sí tiene el hipercortisolismo autónomo, entonces hagamos el test de supresión con dosis altas para mirar si la localización es hipofisiaria o es adrenal. Entonces uno le dice al paciente, hay dos formas de hacerlo, darle dexametasona 8 miligramos o 16 miligramos en una sola dosis y al otro día tomar una muestra de ACTH y cortisol o el test como está escrito, que es el test del DIEL, que es suspenderle no, sino darle 0.5 miligramos de cortisol cada 6 horas durante 2 días y en las siguientes 8 horas después de la última, 4 horas después de la última dosis, tomar la muestra de cortisol en sangre o tomar la muestra de cortisol durante el último día de muestras para mirar cómo está el resultado del cortisol. Y si suprime más del 80%, ese paciente no tiene hipercortisolismo. Si la prueba da que se suprime con dosis alta, entonces la localización es de origen central, o sea, una enfermedad de Cushing, y si no suprime, tiene una alta probabilidad de que sea un hipercortisolismo independiente de ACTH, o sea, de origen adrenal. Ya una vez que tenemos hipercortisolismo autónomo y con la localización hecha por test de supresión, entonces el siguiente paso ya nos vamos es al test no, sino al estudio con imágenes. Entonces ya si nos dio que suprime, entonces nos vamos a resonancia de silla turca, que recuerden que la resonancia siempre se debe pedir con medio de contraste. Y si definitivamente el test de supresión no suprimió, entonces pensamos que es de origen adrenal y se le pide el TAC de abdomen con protocolo para suprarrenales. Y ya el resto es cirugía. La recaída de la enfermedad de Cushing en los siguientes 5 años es más o menos del 40%. Entonces uno debe tener criterios de el KI67, el tamaño de la lesión, el cortisol que quedó inmediatamente después de la cirugía, para saber qué probabilidad de que ese paciente o esa paciente recaigan. Si el paciente quedó con enfermedad activa, pues entonces ya lo que comentaba ahorita Omar, entonces existen tratamientos alternativos como utilizar ketoconazol, que es lo que nosotros siempre veníamos usando para estos casos porque es una droga barata que bloquea la síntesis de esteroides adrenales, pero pues tiene varias limitaciones. La primera es que no está aprobada para el manejo de Cushing. Segundo, que puede producir disfunción hepática, entonces hay que estar chequeando transaminasas permanentemente. Y que pueda ser taquifilaxis. El paciente fácilmente. Y oficialmente para el manejo de publicados por un Peter, se me escapa el nombre ahorita, el apellido, donde hace a los cuales el hipercortisolismo a las más o menos 20 a las 2 semanas tenían un buen control y esos pacientes lo mantuvieron durante 24 semanas y mantuvieron un buen control. Y la otra es Isturiza, que es el Orlistat, que también tiene un buen resultado, pero pues obviamente es una droga mucho más moderna en términos de que hasta hace un año fue aprobada aquí en Colombia, o sea que definitivamente es demasiado nueva y no la tenemos tan asequible para nuestra facilidad. Y tratamientos complementarios, en el caso del tumor que queda un remanente hipoficiario, pues se da radioterapia complementaria y mientras la radioterapia funciona, entonces sí hacer el tratamiento médico complementario. Este será todavía como un resumen mucho más breve de lo que comentó Omar. ¿Alguna otra inquietud, pregunta, duda? No, profe, yo creo que
hemos culminado con síndrome de Cushing. Muchas gracias por estar presente, profe William Rojas, coordinador y profesor nuestro del Departamento de Endocrinología. Gracias a Omar por acompañarnos en esta enriquecedora charla. Y bueno, Alejo, muchas gracias a ustedes también y a todos los asistentes de la FUCS, la Nacional, la ICESI, la Libre, la Javeriana. Esperemos que esto siga teniendo acogida y seguirnos pues reuniendo los días miércoles a las 7 de la noche. La siguiente semana va a estar presente en la Universidad ICESI con uno de sus residentes y ya confirmaremos el tema a discutir ese día y un experto pues. Muchas gracias a todos, muchas gracias Alejo nuevamente por invitarnos y bueno, que sigamos haciendo estas reuniones interinstitucionales que nos enriquecen a todos. Bueno, felicitaciones por esta iniciativa a todos y que tengan éxitos y espero de pronto acompañarlos en el futuro. Muy amables. Profe, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a todos por estar pendientes, por asistir y por la invitación, Alejo. Listo.